Hay historias que no deberían existir. Relatos que se cuentan en voz baja, como si el simple hecho de repetirlos pudiera traer consecuencias. Esta es una de ellas. No es una lección de narco-glamour, ni un cuento para admirar a nadie. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando un hombre común se cruza con un poder que no se puede rechazar. Colombia, finales de los años 80. En las afueras de Medellín, la hacienda Nápoles era un mundo aparte. No era solo una propiedad, era un símbolo, un lugar donde el lujo parecía no tener límites y donde el miedo estaba oculto detrás de sonrisas, animales exóticos y fiestas privadas. Allí, todo brillaba, pero nada era inocente. El protagonista de esta historia se llamaba Simón Muriel. Tenía 34 años, manos agrietadas de cemento y la espalda marcada por jornadas interminables. Era albañil desde adolescente, un oficio heredado de su padre, y su vida se resumía en cosas simples: trabajar, volver a casa, besar a su esposa Elena, cargar a su hijo Mateo y ayudar a su suegra doña Teresa con lo que pudiera. Simón no soñaba con riqueza, soñaba con estabilidad. Por eso, cuando un desconocido apareció en su obra una tarde con un mensaje breve: «Te quieren para un trabajo grande, pagado como nunca», Simón sintió que algo no cuadraba. Pero la palabra pagado pesa cuando la nevera está casi vacía. Y el desconocido no pidió, ordenó. Le dio una dirección, un día y una hora. Y antes de irse, dejó una frase que Simón no olvidaría: «No preguntes nombres, solo ven». 2 días después, Simón llegó a un punto de encuentro cerca de una carretera secundaria. No vio letreros ni casas, solo un vehículo oscuro y 2 hombres silenciosos. No lo saludaron. Le revisaron las manos, como si buscaran señales de nerviosismo. Luego le cubrieron los ojos con una tela y lo subieron al asiento trasero. El trayecto fue largo. Simón intentó contar curvas, cambios de velocidad, sonidos, pero su mente no podía mantener el control. Lo único que sentía era el peso de estar entrando a un mundo del que tal vez no saldría igual. Cuando le quitaron la venda, lo primero que vio fue una pared enorme, tierra rojiza, y más allá, una extensión imposible de verde. Y entonces lo entendió. Estaba en una finca grande, enorme, demasiado enorme. Uno de los hombres le habló por primera vez. «Aquí vienes a construir. Nada más». Simón caminó con el corazón golpeando el pecho. Vio maquinaria, bodegas, un movimiento constante de trabajadores, pero todos parecían mirar al piso, como si hablar fuera un lujo que no podían permitirse. Luego lo llevaron a una zona más apartada, detrás de un edificio de paredes altas. Allí había un hueco marcado en el suelo y materiales apilados: ladrillo, hierro, cemento, una estructura metálica que parecía una puerta, pero no una puerta común. Un tercer hombre apareció. A diferencia de los otros, vestía camisa limpia y tenía un cuaderno en la mano. No levantó la voz. No amenazó. Solo explicó: «Necesitamos un compartimento subterráneo, invisible, que no lo detecte nadie, ni un obrero, ni un visitante, ni un perro». Simón tragó saliva. Su instinto le dijo que debía irse. También le recordó que estaba rodeado. «¿Para qué?», preguntó, arrepintiéndose al instante. El hombre del cuaderno lo miró sin emoción. «Para guardar algo que no puede existir». Simón entendió el mensaje. No más preguntas. Le dieron un plazo: 7 días. Le mostraron el plano en una hoja simple. Medidas, profundidad, un sistema de drenaje básico, una ventilación mínima, un cierre metálico oculto bajo una losa. La exigencia principal era clara: cuando terminara, debía parecer que nunca se había construido nada. Y entonces llegó el golpe final: el pago. El hombre del cuaderno abrió un sobre, sacó un fajo y lo dejó sobre una mesa improvisada. $50,000. Simón sintió que el mundo se deslizaba.
Era una cifra que jamás había visto junta. En su barrio, esa cantidad era una fantasía. Con eso podía comprar una casa, sacar a su madre de un alquiler, darle estudios a su hijo, pero esa cifra también significaba algo más. Era el precio del silencio. Simón trabajó como nunca. Medía 2 veces, sellaba 3, cerraba grietas, reforzaba bordes, ocultaba uniones. Todo debía ser perfecto. No solo por orgullo profesional, sino porque sabía que un error no significaba repetir el trabajo. Significaba no volver a ver a su familia. La última noche, cuando colocó los ladrillos finales sobre la losa oculta, el hombre del cuaderno volvió. Miró el piso, caminó encima, golpeó con la bota. Nada sonó hueco, nada se movió, nada delataba el secreto. «Bien», dijo. Solo eso. Antes de que Simón pudiera respirar, le hicieron una última advertencia. Lo que construiste no existe. Si lo recuerdas, te destruyes. Simón volvió a casa con el dinero escondido dentro de un saco de cemento vacío, temblando por dentro, sonriendo por fuera. Elena lo miró como si supiera que algo estaba mal. Él solo dijo: «Nos salió un trabajo grande». Esa noche, Simón no durmió, porque por primera vez entendió una verdad aterradora. El dinero no lo había salvado. Lo había comprado. Y cuando un hombre es comprado por un secreto, deja de ser libre para siempre. Durante las semanas que siguieron, Simón Muriel intentó convencerse de que todo había quedado atrás. Volvió a las obras pequeñas, al polvo cotidiano, a las discusiones por pagos atrasados. Pero algo ya no encajaba. Cada vez que mezclaba cemento, recordaba la textura exacta del concreto especial que había usado bajo aquella losa. Cada vez que alineaba un ladrillo, su mente regresaba a esa perfección forzada, casi quirúrgica, con la que había sellado el compartimento. Porque la bóveda no era solo un hueco en el suelo. Era una obra pensada para desaparecer. Simón había entendido desde el primer día que ese encargo no admitía errores comunes. No se trataba de levantar muros o reforzar columnas. Se trataba de ocultar la existencia misma del espacio. La estructura estaba diseñada para engañar al ojo, al oído y al instinto. La losa superior tenía el mismo grosor, el mismo color y el mismo desgaste artificial que el resto del piso. Incluso había simulado pequeñas imperfecciones, grietas falsas, marcas de humedad que parecían naturales. Nada debía destacar. El acceso era el detalle más delicado. No había manijas, ni bisagras visibles, ni juntas evidentes. El cierre metálico quedaba oculto bajo una capa de ladrillo removible que solo podía levantarse con una herramienta específica y con el ángulo exacto. Si alguien intentaba forzarla sin conocimiento, rompería el sistema y dejaría marcas imposibles de ocultar. Era una trampa silenciosa. Solo quien sabía podía entrar. Todos los demás fracasarían. Simón no preguntó qué se guardaría allí, pero no necesitaba hacerlo. El segundo día de trabajo, vio cómo llegaban los primeros paquetes. No eran cajas comunes, eran bloques compactos, envueltos en plástico oscuro, sellados con cintas marcadas. Pesaban más de lo normal. Cuando los colocaron dentro del compartimento, Simón sintió un frío extraño en la espalda. Aquello no era mercancía, era dinero, mucho dinero. Con el paso de los días, la bóveda empezó a llenarse. Pilas ordenadas, filas exactas, todo medido. No había desorden ni improvisación. Cada paquete tenía una posición asignada, como si alguien hubiera calculado el espacio hasta el último centímetro. Simón entendió entonces que esa bóveda no era un escondite improvisado. Era parte de una red, de un sistema mucho más grande. Mientras trabajaba, nadie hablaba. Los hombres que vigilaban el lugar se movían como sombras. Nunca levantaban la voz. Nunca discutían. No hacía falta. El poder estaba tan presente que no necesitaba demostrarse. Una tarde, mientras sellaba el sistema de ventilación, un conducto mínimo,
Invisible desde el exterior, camuflado entre estructuras reales, Simón escuchó una frase que se le quedó clavada. Aquí abajo hay más dinero del que este país verá junto en décadas. No supo quién la dijo. Tampoco quiso saber. Cuando terminó el trabajo, la bóveda estaba completa, sellada, invisible. El piso volvió a cubrirse con tierra, polvo, objetos comunes. Encima colocaron herramientas, sacos, restos de obra. El lugar recuperó su apariencia ordinaria. Si alguien entraba, jamás imaginaría lo que había debajo de sus pies. Simón fue escoltado fuera de la finca sin ceremonias. Le devolvieron su ropa. Le quitaron el teléfono que le habían retenido. No hubo agradecimientos. No hubo despedidas. Solo una frase final, dicha con calma absoluta. A partir de hoy, esto nunca ocurrió. Durante meses, nada pasó. El dinero que Simón había recibido cambió su vida, pero no como él había imaginado. Compró una casa modesta, sí, pagó deudas, aseguró la escuela de su hijo, pero nunca pudo disfrutarlo del todo. Cada gasto venía acompañado de una pregunta silenciosa. ¿Y si me están observando? Cada noche, al cerrar los ojos, veía la losa, el contorno invisible, el hueco perfecto. Años después comenzaron los rumores. En las noticias hablaban de operativos, de allanamientos, de incautaciones millonarias. Decían que el dinero aparecía en lugares imposibles, paredes falsas, pisos dobles, túneles subterráneos. Simón escuchaba sin respirar. Sabía que, en algún punto del país, su obra seguía intacta, ajena al caos exterior. La bóveda se convirtió en un fantasma. Nadie la mencionaba. Nadie la buscaba. Y precisamente por eso, era perfecta. Pero el mundo alrededor empezó a cambiar. Los nombres que antes se pronunciaban con miedo comenzaron a escucharse con más frecuencia. El ambiente se volvió tenso. Las noticias hablaban de traiciones internas, de socios caídos, de círculos de confianza que se rompían. El poder que parecía eterno empezaba a mostrar grietas. Una noche, Simón llegó a casa y encontró a Elena sentada en la mesa, con las manos juntas, pálida. «Vinieron a buscarte». Simón no preguntó quiénes, no hacía falta. «Dijeron que era solo una conversación», agregó ella con la voz quebrada. «¿Cuándo?» «Mañana». Simón entendió en ese instante que el silencio no era permanente, que los secretos no se entierran para siempre. Solo esperan. La bóveda seguía ahí, intacta, cargada de dinero y de decisiones pasadas. Y Simón, el hombre que la había construido para desaparecer, acababa de ser recordado. Si esta historia te está atrapando, acompáñanos hasta el final y suscríbete al canal. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian destinos completos. La cita fue al amanecer, como si incluso la hora estuviera diseñada para no dejar rastros. Simón Muriel llegó al punto indicado sin saber exactamente qué esperaba encontrar. No había armas visibles. No había amenazas explícitas. Solo un vehículo oscuro, detenido al borde de una carretera secundaria, y dos hombres que parecían más tranquilos de lo que cualquier situación así permitía. «Suba». El trayecto fue corto, pero eterno. Nadie habló. El paisaje pasaba como una película muda, mientras Simón intentaba ordenar pensamientos que se atropellaban entre sí. Sabía que ese encuentro no tenía que ver con su vida actual, ni con su trabajo reciente. Era el pasado el que había regresado. La bóveda, el dinero, el secreto. Llegaron a una casa discreta, lejos de miradas curiosas. Dentro el ambiente era sobrio, sin lujos, sin adornos. En una mesa había café servido, aún caliente. Ese detalle tan cotidiano le resultó inquietante. Quien había organizado esto no tenía prisa. Entonces apareció él. No necesitaba presentarse. Simón lo reconoció de inmediato, no por fotos, sino por la forma en que el espacio parecía adaptarse a su presencia. Caminaba sin apuro,
con una seguridad que no requería confirmación externa. Su mirada no era agresiva, era calculadora, como si evaluara cada detalle sin esfuerzo. Hace tiempo que no hablamos. Simón asintió, incapaz de articular palabra. Usted hizo un buen trabajo, continuó el hombre. Demasiado bueno. El silencio volvió a caer. Pero ya no era protector. Era una presión. Le explicaron la situación sin rodeos. Las cosas habían cambiado. El círculo se había reducido. Personas que antes eran intocables ahora estaban muertas o desaparecidas. Socios que juraban lealtad eterna habían hablado. Rutas seguras habían dejado de serlo. Y, en medio de ese reordenamiento, alguien recordó la existencia de una bóveda que nunca fue descubierta. Usted es el único que sabe exactamente cómo entrar. Simón sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Durante años había creído que el olvido era su escudo. Pero el olvido no existía. Solo el aplazamiento. No puedo, comenzó a decir. El hombre levantó la mano. No para callarlo. Para detener la conversación antes de que empezara. Esto no es una petición. No hubo amenazas directas. No mencionaron a su esposa. No nombraron a su hijo. No hizo falta. En ese mundo, las palabras innecesarias eran un desperdicio. Le ofrecieron algo a cambio. No dinero esta vez. Silencio. Protección. La posibilidad de seguir existiendo fuera de los titulares, fuera de las listas, fuera de los rumores. Usted nos lleva. Abre. Se va. Y olvida. Simón entendió que la decisión ya estaba tomada. Solo faltaba su participación. El regreso a casa fue peor que la ida. Cada kilómetro se sentía como una despedida anticipada. Elena lo esperaba despierta. No preguntó. Lo conocía demasiado bien. ¿Volvió, no? Simón asintió. Sí. ¿Y qué quieren? Simón tardó en responder. Esa noche no durmieron. 2 días después, Simón estaba de nuevo en la finca. El lugar había cambiado poco. El polvo seguía donde lo había dejado. Las paredes conservaban el mismo desgaste artificial. El piso, idéntico. Perfecto. Demasiado perfecto. Se arrodilló en el punto exacto. Nadie tuvo que indicárselo. Sus manos se movieron casi solas, como si el cuerpo recordara lo que la mente había intentado borrar. Quitó los ladrillos falsos, activó el mecanismo oculto, levantó la losa sin esfuerzo visible. El hueco volvió a abrirse. El olor era inconfundible. Papel, humedad, metal. El dinero seguía allí, intacto, ordenado, como si el tiempo no hubiera pasado. Simón sintió una mezcla extraña de orgullo y horror. Su obra había sobrevivido a todo. Los hombres observaron en silencio. No celebraron. No se apresuraron. En ese mundo encontrar millones no era motivo de emoción. Era solo una variable más. Cuando terminaron, la bóveda volvió a sellarse. Exactamente igual que antes. El dinero no se movió. No era el objetivo. El objetivo era saber, confirmar, verificar. Antes de irse, el hombre se acercó a Simón una última vez. Ahora sí. Ahora puede olvidar de verdad. Simón no respondió. Porque sabía que era mentira. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada ruido afuera de la casa parecía una señal. Cada llamada desconocida. Una sentencia. Vivía esperando el golpe final, la consecuencia inevitable de haber estado demasiado cerca. Pero no ocurrió nada. Los meses pasaron. El mundo siguió girando. Las noticias hablaron de caídas, de persecuciones, de finales. El nombre que dominaba todo comenzó a aparecer en pasado. El poder que había parecido infinito empezó a desmoronarse. Y entonces, una mañana, Simón entendió algo que lo heló por completo. Él no había sido usado para recuperar dinero. Había sido usado para cerrar un capítulo. La bóveda ya no importaba. Lo que importaba era que alguien había confirmado su existencia. Y que el último testigo seguía vivo. Por ahora.
Simón comprendió que su verdadero pago no había sido el dinero. Había sido el silencio prolongado. Un silencio que podía romperse en cualquier momento. Porque en ese mundo, sobrevivir no significaba estar a salvo. Solo significaba no haber llegado todavía al final. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Algunas historias no están hechas para contarse, y otras no deben olvidarse. El tiempo no trajo alivio. Solo cambió la forma del miedo. Simón Muriel siguió trabajando, siguió respirando, siguió caminando por las mismas calles, pero algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era el hombre invisible que había creído ser durante años. Ahora sabía una verdad que pocos entienden hasta que la viven. Cuando un secreto es demasiado grande, el verdadero riesgo no es revelarlo, es haberlo conocido. La caída del imperio empezó a sentirse en pequeños detalles. Primero fueron los rumores, luego los nombres que dejaban de aparecer. Después, los silencios en las conversaciones ajenas. El patrón que había dominado todo comenzó a desdibujarse, no con una explosión, sino con un desgaste lento, como una pared que se resquebraja desde adentro. Simón observaba todo desde la distancia, como alguien que había visto el plano completo de una casa antes de que fuera demolida. Sabía qué muros eran falsos. Sabía qué estructuras parecían sólidas, pero no lo eran. Y sabía que la bóveda seguía ahí. Esa certeza lo acompañaba cada noche. No importaba que nadie lo llamara, no importaba que no hubiera amenazas. El verdadero castigo era la espera. En el mundo que había rozado, la ausencia de acción nunca significaba olvido. Elena lo notaba. Él ya no dormía profundamente. Se despertaba antes del amanecer. Revisaba puertas, ventanas, ruidos mínimos. Su hijo empezó a hacer preguntas. Preguntas simples pero incómodas. ¿Por qué ya no sonríes igual? Simón no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre había sobrevivido no por valentía, sino por conveniencia ajena? Un día, al regresar del trabajo, encontró la puerta entreabierta. Nada estaba forzado. Nada faltaba. Pero todo estaba fuera de lugar de una forma demasiado precisa. Un objeto movido. Una silla ligeramente girada. Una señal que solo alguien entrenado sabría dejar. Se sentó sin hacer ruido. Esperó. No vino nadie. Esa noche entendió el mensaje. Seguimos aquí. Los meses siguientes confirmaron su sospecha. Personas del pasado comenzaron a desaparecer. Algunos fueron arrestados. Otros murieron en circunstancias confusas. Otros simplemente dejaron de existir. El círculo se cerraba con una lógica implacable. Simón empezó a preguntarse si él era el último. Recordó cada decisión que lo había llevado hasta ahí. El primer encargo. La bóveda. El silencio. La segunda visita. Todo parecía inevitable en retrospectiva, como si su destino hubiera quedado sellado desde el momento en que colocó el último ladrillo falso. Pero había algo que nadie le había quitado: la conciencia. Simón sabía que no era un criminal en el sentido clásico. No había disparado, no había ordenado muertes, pero tampoco era inocente. Había construido un escondite para un poder que destruyó miles de vidas. Había aceptado dinero. Había callado. Ese peso empezó a manifestarse de formas inesperadas. Pesadillas. Ataques de ansiedad. Una sensación constante de estar siendo observado, incluso en lugares abiertos. Un día, mientras trabajaba en una obra común, escuchó a dos hombres hablar de la época. Comentaban nombres como si fueran leyendas. Como si todo hubiera sido una película. Simón sintió náuseas. Para ellos era historia. Para él, seguía siendo presente. La oportunidad de irse apareció de forma inesperada. Un contacto lejano le ofreció trabajo fuera del país. Nada ilegal, nada sospechoso. Solo distancia. Un nuevo comienzo. Elena aceptó sin dudar.
Simón no, porque entendía algo que ella no podía ver. La distancia no borra los recuerdos de quienes saben dónde estás. Antes de decidir, volvió por última vez a la finca. No por nostalgia, por necesidad. Necesitaba ver con sus propios ojos que la bóveda seguía sellada, que el secreto continuaba enterrado. El lugar estaba más deteriorado. La naturaleza empezaba a reclamar lo suyo. Pero el punto exacto seguía intacto. Se arrodilló, tocó el suelo. No abrió nada, no hacía falta. Ahí estaba su legado invisible. Y entonces comprendió la verdad final. La bóveda no era una tumba para el dinero. Era una prisión para quienes la conocían. Simón volvió a casa con una decisión tomada. Aceptó el trabajo, preparó a su familia, vendió lo poco que tenía. Se fue sin despedidas largas, sin anuncios, sin mirar atrás. No porque creyera que así estaría a salvo, sino porque entendió que sobrevivir no siempre significa ganar. A veces solo significa salir del tablero antes de que te borren. Nunca volvió a hablar de la bóveda. Nunca contó la historia completa. Nunca buscó limpiar su nombre. Porque en ese mundo, el silencio no era cobardía. Era la única forma de seguir respirando. Y aún así, Simón sabía algo más. Sabía que, aunque él se fuera, la bóveda seguiría ahí, esperando. Como un recordatorio enterrado de que algunas construcciones no se derrumban nunca. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete al canal. Hay verdades que solo existen mientras alguien se atreva a contarlas. Simón llevaba semanas sin dormir bien. Desde que aquel hombre regresó a su vida, el pasado dejó de ser un recuerdo distante y volvió a convertirse en una amenaza viva. No importaba cuántos años hubieran pasado, ni cuántas veces se repitiera que todo había terminado. En su interior, algo le decía que los secretos no envejecen, solo esperan. La visita había sido breve, pero devastadora. No hubo amenazas directas. No hubo armas sobre la mesa. Solo palabras medidas, miradas largas y silencios incómodos. El mensaje no necesitaba ser dicho en voz alta. Había cosas que nunca debieron ser recordadas. Esa noche, mientras observaba el techo oscuro de su habitación, Simón comprendió algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Aquella obra, aquel compartimento oculto, aquel dinero enterrado, nunca fueron solo un trabajo. Habían sido una pieza más de un engranaje gigantesco, un engranaje construido alrededor de un solo nombre. Fue entonces cuando lo entendió por completo. La casa que había ayudado a modificar, la finca rodeada de lujos absurdos y seguridad extrema, el hombre al que todos llamaban el patrón, con una mezcla de respeto y terror, no era un simple narcotraficante, era Pablo Escobar. Durante años, Simón había evitado pronunciar ese nombre, incluso en su mente, como si decirlo pudiera traer consecuencias. Pero ahora ya no había duda. Cada detalle encajaba. La paranoia, el dinero infinito, la urgencia, el silencio absoluto que le habían exigido. Aquella construcción no era un capricho arquitectónico. Era una medida desesperada de alguien que sabía que el final se acercaba. Escobar estaba preparando escondites. No solo para el dinero, sino para la huida. Y Simón había sido parte de eso. Mientras el país entero hablaba de bombas, atentados y persecuciones, él había estado allí, con casco y herramientas, construyendo uno de los últimos secretos del imperio. No sabía cuánto dinero había pasado por ese compartimento, pero sabía que era suficiente para comprar lealtades, silencios y vidas. A partir de ese momento, el miedo cambió de forma. Ya no era el miedo inmediato de aquellos días de obra, cuando hombres armados lo observaban desde lejos. Era un miedo más profundo, más lento, más psicológico. El miedo de saber demasiado. Cuando Pablo Escobar cayó, Simón no celebró. Tampoco lloró. Sintió alivio. Y algo más peligroso: confianza. Pensó que todo había terminado. Pero no fue así. Con la caída del patrón,
No murieron los secretos. No desaparecieron los hombres que sabían dónde estaban enterradas las huellas del imperio. Al contrario, muchos comenzaron a buscarlas. Durante los meses posteriores, Simón escuchó rumores. Personas que preguntaban por viejas fincas, por compartimentos ocultos, por trabajadores que habían estado demasiado cerca. Algunos nombres desaparecieron de repente. Otros abandonaron el país sin dejar rastro. Y entonces se entendió la verdad final. Sobrevivir a Pablo Escobar no significaba estar a salvo. El dinero enterrado seguía siendo una tentación. Y los secretos, una condena. Simón tomó una decisión silenciosa. No habló con nadie. No buscó el dinero. No regresó a la finca. Hizo lo único que podía hacer alguien que entendía cómo funcionaba ese mundo. Enterrar el recuerdo aún más profundo que el compartimento. Cambió rutinas. Cortó lazos. Aprendió a vivir sin mirar atrás. A veces cuando veía documentales en televisión o escuchaba el nombre de Escobar en la radio, bajaba el volumen. No porque no quisiera recordar, sino porque recordaba demasiado bien. Recordaba el sonido hueco detrás del muro. Recordaba la mirada del patrón. Recordaba el peso de un secreto que nunca pidió cargar. Y sobre todo, recordaba una frase que aquel hombre le dijo el último día, cuando la obra estaba terminada. Una frase que en ese momento no entendió, pero que ahora lo perseguía como una maldición. Hay cosas que se construyen para no ser encontradas nunca. Hoy, décadas después, Simón sigue vivo. Nadie sabe exactamente dónde está aquel compartimento. Nadie puede asegurar qué quedó dentro. Pero una cosa es segura. No todos los secretos del imperio de Pablo Escobar fueron encontrados. Y algunos, como este, siguen enterrados, esperando que alguien cometa el error de buscarlos. Con el paso de los años, la historia de Pablo Escobar se transformó en mito. Libros, series, documentales y teorías intentaron reconstruir cada rincón de su imperio. Se habló de rutas, de sicarios, de traiciones, de millones enterrados en selvas y montañas. Pero como ocurre con todos los grandes imperios, no todo quedó registrado. Algunas historias nunca llegaron a los archivos. Nunca fueron contadas por testigos oficiales. Nunca aparecieron en juicios ni confesiones. Porque no todos los secretos pertenecían a los grandes nombres. Algunos quedaron en manos de personas invisibles, hombres que no mandaban ejércitos, que no aparecían en fotografías, que no figuraban en organigramas del cartel. Personas como Simón, mientras el mundo analizaba la caída del patrón, él continuó con su vida. No se convirtió en millonario. No huyó del país con maletas llenas de dólares. No intentó negociar su silencio. Hizo algo mucho más difícil: seguir viviendo como si nada hubiera pasado, cargando un recuerdo que no podía compartir con nadie. Porque ¿cómo se explica que uno ayudó, sin quererlo, a proteger parte del imperio criminal más poderoso de la historia? Simón entendió algo que muchos no comprendieron jamás. El verdadero poder de Pablo Escobar no estaba solo en el dinero ni en la violencia, sino en la cantidad de personas que, directa o indirectamente, quedaron atrapadas en su mundo. Personas que nunca dispararon un arma. Personas que nunca tomaron decisiones criminales, pero que, aún así, quedaron marcadas para siempre. El compartimento seguía allí. Eso lo sabía. Tal vez vacío, tal vez intacto, tal vez descubierto por alguien más, pero nunca volvió a buscarlo. Porque algunos secretos no están hechos para ser encontrados, sino para recordarnos hasta dónde puede llegar el alcance de un hombre cuando el poder se convierte en obsesión. Pablo Escobar murió en un tejado. Su imperio se desmoronó. Sus socios cayeron uno a uno. Pero las consecuencias, esas sobrevivieron. Sobrevivieron en ciudades marcadas por el miedo, en familias rotas, y en hombres anónimos que, como Simón, entendieron demasiado tarde que el verdadero precio no era el dinero, sino el silencio. Hoy,
Cuando se habla de tesoros ocultos y compartimentos secretos, muchos imaginan riquezas esperando ser descubiertas. Pero pocas veces se preguntan quién pagó el costo real de ocultarlos. Esta no fue solo la historia de un pedrero. Fue la historia de cómo el imperio de Pablo Escobar alcanzó incluso a quienes nunca quisieron formar parte de él. Y quizá por eso, entre todas las leyendas del narcotráfico, esta sigue siendo una de las más inquietantes. Porque no termina con una muerte. No termina con una captura. No termina con un juicio. Termina con una pregunta que sigue abierta hasta hoy. ¿Cuántos secretos del patrón siguen enterrados? ¿Y cuántas personas aún cargan con ellos en silencio?